Muy buenas, y ya vamos a empezar a crear esta nueva aplicación, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra carpeta de nuestro nuevo proyecto, que yo ya la tengo aquí creada, ¿vale? Con toda la estructura de datos y de archivos que necesitamos, ¿vale? Luego también tenéis que crear dentro de esta carpeta una carpeta llamada models, ¿vale? Que luego explicaremos qué contendrá. Y dentro de ella crear un archivo llamado user.js, ¿vale? Que luego veremos qué va a hacer este archivo. Luego, seguidamente, también vamos a crear un archivo server.js, ¿vale? Fuera de esta carpeta, en la carpeta raíz del proyecto. Y seguidamente vamos a hacer uso, ¿vale? Del comando npm init, como ya lo conocemos, ¿de acuerdo? Yo no lo voy a hacer porque ya lo he realizado, y tenéis que hacer uso de este comando para que se os cree esta estructura con el package.json, etc. Y seguidamente lo que vamos a tener que hacer es instalar todas las dependencias necesarias, ¿vale? Yo ya las tengo todas instaladas, algunas de ellas ya las hemos utilizado en los proyectos anteriores, como puede ser la de Express o como puede ser la de Body Parser, ¿vale? Ahora comentaremos qué función tienen estas dependencias, ¿vale? Las que no hemos visto. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a esa página web de NPM y vamos a ver estas dependencias, ¿vale? Que vamos a utilizar. Entonces voy a salir de aquí y vamos a abrir esta parte, ¿vale? Antes de comentaros qué dependencias vamos a utilizar, únicamente os recuerdo que aquí tenéis toda la información y el código que se va a utilizar para el proyecto, ¿vale? De manera que lo podéis descargar para, bueno, hacer vuestras notas, etc. Entonces, vamos allá, vamos a hablar de esos paquetes, ¿vale? De esas dependencias que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Una de ellas, ¿vale? Es bcrypt, ¿vale? Que es la que anteriormente os he comentado en el vídeo anterior. Que bcrypt es un paquete que nos proporciona unas herramientas para poder hashear nuestros passwords, de manera que nuestro password almacenado en nuestra base de datos de Mongo no será el que el usuario indique, sino que será este password hasheado, ¿vale? ¿Cuál es la gracia de estos passwords hasheados? Pues la gracia es que con el password hasheado no vamos a poder acceder, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es otra de los aspectos más importantes? Que este hash del password no puede volver hacia atrás. Es decir, yo con el hash es prácticamente imposible o costaría muchísima potencia computacional que yo pueda averiguar de qué contraseña proviene, ¿vale? Por eso es una herramienta que se utiliza muchísimo, que únicamente lo que va a hacer es lo siguiente. Nuestro usuario va a indicar su password, ¿vale? Y nosotros vamos a coger este password y lo vamos a guardar en la base de datos haciéndole previamente el hash, de manera que vamos a guardar únicamente el hash. ¿Vale? Aquí tenéis el comando para poder instalarlo, npm y bcrypt, que básicamente es npm install bcrypt, ¿vale? Y aquí tenéis más información, ¿vale? Sobre Brigue, cómo se usa, etcétera, que es el SAL, que luego lo comentaremos, etcétera. Y tenéis varias herramientas y características que se pueden configurar, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de otra de las dependencias que vamos a utilizar, ¿vale? Que es CORS, ¿vale? Este paquete, estas dependencias, lo que nos va a permitir es el intercambio de diferentes webs, ¿vale? O diferentes servicios o servidores, por decirlo así, ¿vale? Nosotros cuando creamos una aplicación, normalmente necesitaremos cargar datos de diferentes puntos, ¿vale? Diferentes servidores. Puede ser que en un servidor tengamos la base de datos o la parte del backend y en otro servidor tengamos el frontend o otras herramientas o servicios, ¿vale? Entonces con CORS, estas dependencias, lo que nos va a permitir es poder intercambiar, ¿vale? Esta información entre servidores, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis cómo se utiliza, ¿vale? Veis que hace uso de este AppViews que hemos visto anteriormente también y hemos comentado. Y bueno, tenéis muchísima más información para conocer sobre CORS. Luego, lo que vamos a utilizar es Mongose, ¿vale? Mongose, como veis, forma parte de MongoDB. Y anteriormente nosotros hemos instalado Mongo para interactuar con una base de datos que teníamos creada. Pero esta nueva dependencia, esta herramienta, Mongose, lo que nos va a permitir
es crear un archivo de modelado, ¿vale? Y nos va a dar herramientas para poder crear nuestro modelo de datos que vamos a utilizar en nuestra aplicación. ¿Qué quiere decir un modelo de datos? Pues lo que quiero decir es estructurar y modelar los datos que nosotros queremos. Por ejemplo, si vamos a hacer un registro de usuarios, vamos a tener que necesitar usuario y contraseña. Pero estos usuarios y estas contraseñas a lo mejor van a requerir de unos ciertos parámetros que cumplan unos requisitos, etcétera, ¿vale? Unas longitudes, etcétera. Entonces nosotros con Mongose vamos a poder decidir y crear esta estructura de modelo de datos, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis cómo se instala también el comando, ¿vale? Veis que siempre sigue la misma secuencia, npm install y el nombre del paquete, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis más información sobre cómo conectar, que es muy similar a lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Cómo crear un nuevo esquema de datos, etcétera. Pero esto lo vamos a dejar para comentarlo en nuestro proyecto. Y por último, ¿vale? Vamos a instalar la dependencia de .env, ¿vale? Que se hace con este comando, ¿vale? Pero también lo podéis hacer con el comando clásico de npm install.env, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve .env? Pues nos sirve para trabajar ya de una manera más profesional, por decirlo de alguna manera. Lo que nos va a permitir es crear un archivo, ¿vale? .env, como lo que tenéis aquí, donde nosotros vamos a poder almacenar nuestras variables de proceso, ¿vale? O de entorno. De manera que vamos a poder hacer uso de estas variables en nuestra aplicación, ¿de acuerdo? De una manera secreta, por decirlo así, ¿vale? Porque este archivo no queda visible, no quedará visible. Y bueno, aquí tenéis información de cómo se utiliza en nuestro archivo, ¿vale? El proyecto, etcétera, que todo esto ahora lo vamos a comentar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a salir ya de esta parte y vámonos a Visual Studio a ver cómo va a funcionar nuestra aplicación, ¿vale? Hemos visto ya todas estas dependencias, ¿vale? La de body parser no la comento porque ya la hemos visto anteriormente y la de express tampoco porque es la que estamos utilizando durante todos los proyectos. Entonces, si veis aquí, ¿vale? En este script yo ya lo que he creado ha sido un nuevo script de start, ¿vale? Que ejecute el comando nodeserver.js. Es decir, que me ejecute este archivo que tengo aquí, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar con este archivo user.js que lo tenemos aquí en la carpeta models, ¿vale? Y vamos a ver de qué trata este archivo. Ya os digo que este archivo es el que va a crear ese modelo de datos de nuestra aplicación, ¿vale? Por lo tanto, lo que yo voy a tener que hacer primero es uso de esas dependencias, ¿vale? Por lo tanto, creo esta variable y requiero la dependencia de Mongose. Además, también voy a tener que hacer uso de las dependencias de bcrypt, que es lo que me va a permitir hashear esos passwords, ¿vale? Además, aquí tenéis creada esta variable salt, ¿vale? Que ahora luego la comentaré cuando nosotros la utilicemos. Entonces, seguidamente, lo que vamos a hacer, vamos a crear una nueva variable, ¿vale? Que le vamos a asignar esta estructura de datos que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, hacemos uso del Mongose esquema, indicándole que estamos creando un modelo de datos, y seguidamente empezamos a escribir los parámetros que nos hacen falta. Y nuestro modelo de datos va a tener básicamente dos datos, va a tener un email y un password, ¿vale? Como muchísimo, un modelo de datos que se utiliza muchísimo en muchos servicios, plataformas, etc. Entonces, este email, ¿vale? Le vamos a indicar unas características que ha de cumplir, ¿vale? Vamos a indicarle que será de un tipo string, que lo coja todo en mayúsculas, ¿vale? True, que sea único, que sea necesario que esté escrito, ¿vale? Aquí además escribimos un error, que quiere decir que este campo no se puede dejar vacío, el campo email no lo vamos a poder dejar vacío. Luego también hacemos uso del match, ¿vale? De un regex, de una expresión regex, que lo que nos va a permitir, como veis aquí, ¿vale? Es indicar que necesita tener unos ciertos caracteres, una arroba, otros ciertos caracteres, un punto y unos ciertos caracteres. Si no se cumple esta estructura, nos va a indicar que se va a ser inválido. Y un índice le indicamos que también true.
Entonces el otro elemento que necesitamos será un password, que también va a ser de tipo string, que va a ser necesario, ¿vale?, para poder ejecutar el envío de datos y que tiene que tener una longitud mínima de 6 caracteres. Pero veis que en este caso no le ponemos ninguna restricción más. ¿Vale? Entonces ya tenemos este modelo de datos creado, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a tener que hacer es hacer uso de algunas funciones que nos permitan coger estos datos y compararlos o calcular su hash, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer a continuación. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser hacer uso de este useSchema.pre, ¿vale? Que básicamente lo que quiere decir el pre, ¿vale?, es que va a ser una función middleware, es decir, va a estar en medio de un proceso, ¿vale?, como ya conocemos. Y lo que va a hacer con este nombre de save va a ser lo siguiente, ¿vale? Como ya lo tenéis aquí, es que vamos a encriptar el password antes de guardarlo en la base de datos. Por lo tanto, este usuario, ¿vale?, haciendo función del this, ¿vale?, que hace referencia a ese usuario que hemos creado, lo que va a hacer es lo siguiente, es si el user es modificado, ¿vale?, en password, haga lo siguiente, hacemos uso del bcrypt y generamos un salt, ¿vale?, que ahora explicaremos lo que es. El salt básicamente hace referencia a este número de aquí, ¿vale?, que lo que va a hacer va a ser, con este fragmento, ¿vale?, con este número que nosotros hemos creado aquí, es el que va a usar para generar el hash asociado a ese password. Y va a guardar ese sal con esa base de datos, ¿vale? ¿Para qué sirve este sal? Pues básicamente este sal lo que nos va a permitir es evitar que haya dos passwords iguales, ¿vale?, con el mismo hash, ¿vale?, ya que eso nos podría conllevar algún problema, ¿vale? Al final lo que queremos evitar es que dos passwords que nos indique diferentes usuarios nos generen el mismo hash, porque si no tendríamos un problema, ¿vale?, ya que el usuario podría acceder con otro password, ya que esos dos passwords serían los mismos, ¿vale? Entonces hacemos uso de este sal. Y bueno, si ha funcionado correctamente, seguiremos con estas líneas de código y si no, indicamos aquí un if error return next error que nos devuelva ese error, ¿vale? Recordamos que es importante manejar en los errores, ¿vale?, para tener información de qué punto del proceso está fallando. Entonces, si no tenemos ningún error, vamos a ejecutar ya esta función que lo que nos va a permitir es hashear ese password, ¿vale? Es decir, bcrypt.hash, el password que nos ha indicado ese usuario, es decir, user.password, ¿vale? User.password, hacemos uso del salt, ¿vale?, que es el resultado de esta generación del salt, y finalmente, si hay un error, lo tratamos, y si no, el user.password va a ser igual al hash, ¿vale?, al resultado de esta función, que lo que nos va a hacer es coger ese password que nos ha indicado el usuario y lo va a hashear para recibir y guardar en la base de datos únicamente el hash, ¿vale? Entonces, una vez hemos ejecutado esta función de middleware, ¿vale?, si no se cumpliera esta información, pues hacíamos uso del next para que nos devolviera al siguiente paso. Entonces, otra de las funciones que vamos a tener o que nuestro user esquema va a necesitar, ¿de acuerdo?, es la de compare password, ¿vale? ¿Por qué compare password? Porque básicamente cuando nosotros recibamos un password de un usuario que quiere hacer login, vamos a tener que compararlo con nuestra base de datos y ver que ese password es el mismo, de manera que ese usuario sí que está validado para entrar en nuestra plataforma. Entonces vamos a hacer una función que le entran por unos parámetros de enter password y de check password, y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, hacer uso también de estas dependencias de bcrypt para comparar, ¿vale?, el password de entrada con el password del usuario, ¿vale? Toda esta función, si tenemos un error, nos va a devolver este error, ¿vale? Y si no, es que el password habrá funcionado correctamente,
¿vale? Se habrá macheado correctamente, es decir, coincidirá el password de entrada con el que tenemos en nuestra base de datos. Y por último lo que vamos a hacer es exportar todo este módulo, ¿vale? Y modelo de datos que tenemos creado aquí, con el nombre de user, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto también ya lo hemos tratado, cómo exportar estos módulos con Node para poder utilizarlos en otros archivos, ¿vale? Básicamente es lo que estamos haciendo aquí. Estamos cogiendo todo este módulo que hemos creado aquí, ¿vale? Y empaquetándolo en este módulo user para luego utilizarlo en otro archivo. Entonces, ya que tenemos esta parte creada, vamos a ir a este archivo server.js y vamos a empezar a ver qué vamos a hacer en este archivo. Lo primero que vamos a hacer es indicarle, ¿vale?, que vamos a utilizar este formato de configuración de .nb, que nos va a permitir crear un archivo .nb, ¿vale?, donde guardaremos las variables de entorno y las podremos utilizar en este archivo de aquí. Entonces, por lo tanto, lo que yo he hecho primero es crear este archivo .nb de variables de entorno, indicándole las siguientes variables, ¿vale? Un nombre mongo_uri, indicándole la dirección de la base de datos de Mongo, del localhost 27017, y el puerto 5000, ¿vale? Que ahora veremos dónde vamos a utilizar estas variables de entorno. Entonces, vámonos aquí al servidor, al archivo server.js. Entonces, como ya sabemos, vamos a crear una aplicación con Express. Por lo tanto, vamos a necesitar esas dependencias de Express. Luego también vamos a utilizar el CORS, ¿vale?, que ya os he comentado antes lo que era. Por lo tanto, hacemos uso de esas dependencias de CORS. Seguidamente también hacemos uso de ese body parser, ¿vale?, llamando a esas dependencias con esta línea de código. Al igual hacemos lo mismo con Mongose, ¿vale?, para poder conectarnos a esa base de datos, que luego veremos. Y por último, hacemos uso de ese módulo que hemos creado nosotros, que es el user, ¿vale?, el models/user, ¿vale?, y lo almacenamos en esta variable de aquí que hemos creado. Entonces, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra aplicación, ¿vale?, en base a Express, que es con este comando de aquí que ya hemos visto en otros proyectos, ¿vale?, y en otros ejemplos. Seguidamente vamos a hacer uso del CORS, ¿vale?, que nos va a permitir este intercambio de datos de servidores diferentes, y hacemos uso del body parser JSON, ¿vale?, para mostrar y tratar la información en un formato JSON que es mucho más entendible para el ser humano. Y entonces vamos en la parte central, ¿no?, el núcleo del funcionamiento de nuestra aplicación. Entonces vamos a crear estos métodos HTTP. Y para este proyecto vamos a crear dos métodos HTTP, ¿vale? Un método POST y otro segundo método POST. Este primer método POST, ¿vale?, va a estar en el siguiente endpoint, ¿vale? v1/user SYNAPP, ¿vale? Que el SYNAPP es muy utilizado para cuando nosotros queremos registrarnos, ¿vale?, en una plataforma. Y como no es nuestra plataforma, también nos queremos registrar haciendo uso del SYNAPP, ¿vale? Es decir, este endpoint va a ejecutar todo este código que hay aquí. Y vamos a comentarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como es un método POST, es decir, vamos a enviar una información. Esa información que nosotros enviemos va a estar en el body de la request, ¿vale? Request result. Y dentro de la request accedo al body, ¿vale? Y vamos a ver cómo tratamos estos datos. Entonces, creo aquí una variable user en la cual creo un nuevo usuario, ¿vale? Un nuevo usuario que recordamos que este usuario hace referencia a ese modelo de datos de Mongo que he creado en este archivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ese modelo de datos tiene dos parámetros, el email y el password. Entonces, cuando nosotros le pasemos esa request con esos datos, esos parámetros en el body, va a ser el siguiente, request.body.email, va a ser un parámetro, y el siguiente va a ser request.body_password. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer uso del save, ¿vale? Si tenemos
algún tipo de error, lo mostramos, lo tratamos, que nos devuelva ese error, y si no, que nos indica que el estado de esta solicitud es correcto, es decir, 200, y nos responda, ¿vale? Nos devuelva o responda con la response, ¿vale? Que básicamente será que esos datos se han almacenado correctamente en nuestra base de datos, ¿vale? Como veis, cuando nosotros hacemos uso del save, antes de guardarse, lo que va a hacer es uso de este middleware, ¿vale? Que va a encriptar el password y lo va a almacenar con el password encriptado, ¿vale? ¿Veis? Como es digamos que es este middleware, ¿vale? Que está en medio de estos dos procesos. ¿Vale? Así que básicamente lo único que hago con este método es indicarle un email y un password para registrarme y lo que voy a hacer es guardarlo, ¿vale? Básicamente es lo que va a hacer este bloque de código. Entonces el otro método post que vamos a necesitar, el otro método de código, va a ser el de login, ¿vale? Cuando yo ya estoy registrado, ¿de acuerdo? Voy a necesitar otro método para loguearme, ¿de acuerdo? O sea, es decir, que los datos que yo meta en este método post, me los compare con la base de datos, porque yo ya estoy en registrado, y me permita acceso. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de este método post, ¿vale? En el cual vamos a enviar información, y la información que vamos a enviar va a ser la del email y la del password, hacemos lo siguiente. Hacemos uso del user.findOne, ¿vale? El findOne es ese método de una base de datos de Mongo que nos permite buscar una información. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Va a buscar la información del email que le vamos a pasar por parámetro en nuestra base de datos de Mongo, ¿vale? Entonces yo le estoy indicando que esa base de datos que hace referencia a todos los usuarios encuentre un email que cumpla el request body mail, que es el parámetro que yo le paso en esa solicitud en este endpoint. Entonces, ¿qué pasará? Si no encuentra el usuario, ¿vale? Es decir, si el resultado de esta búsqueda es negativo, es decir, no lo encuentra, yo quiero que me devuelva y me responda indicándome que el estado es 400, es decir, que no ha encontrado resultados con este mensaje, invalid username o password. Entonces, si no, es decir, si sí ha encontrado un usuario, lo que voy a hacer es hacer uso de esa función de compare passwords, ¿vale? Es decir, voy a acceder a este usuario, ¿vale? Que yo ya tengo aquí encontrado en mi base de datos, es decir, con el método findOne, y voy a indicarle que haga uso del compare password, ¿vale? Que es esa función que nosotros en este archivo hemos creado, que lo que va a hacer es comparar estos dos passwords, el que yo tengo de entrada con el que hay en la base de datos. Entonces hago uso de este compare password que le paso por parámetro el password en la solicitud a este endpoint, ¿vale? Es decir, el parámetro de la request, ¿vale? Con esos datos. Entonces, si hay un error, igual hago este uso de esta línea de código que ya sabemos que nos permite devolver y mostrar el error. Y si no, si el usuario no machea, es decir, si esta función, ¿vale?, no se cumple porque el password que nosotros hemos dado, al ser, cuando se hashea y se somete a esa función de hash, no coincide con el que tenemos en la base de datos, es decir, que no va a machear, no va a ser igual. Por lo tanto, si no machea, lo que yo voy a hacer es devolver un estado de 400 indicando que el invalid username o password, ¿vale? Usuario o nombre de password inválido. Y en caso de que no se cumpla, ¿vale? Es decir, que sí que machee, el password que yo le indico con el password que yo tengo almacenado en la base de datos sí que son iguales, voy a indicarle una respuesta estado 200, es decir, correcto, indicándole el mensaje de logged in successfully, es decir, que te has logueado correctamente. Y con estas líneas de código ya tendríamos nuestra aplicación o nuestra parte de aplicación que lo que va a hacer es evaluar
el registro y el login de usuarios, ¿vale? Y continuamos, ¿vale? En esta parte final, ¿vale? Que lo que yo voy a hacer, como ya sabéis, es desplegar esta aplicación en el puerto 3000 o 5000, ahora lo veremos, y conectarme a la base de Mongos, ¿vale? Que es lo primero que tengo que hacer cuando despliegue esta aplicación. Entonces, creamos una constante, server, y hacemos lo siguiente. Le indicamos que esta aplicación escuche en el process.nv.port. Esta línea de código hace referencia a esa variable de entorno que yo tengo configurada en el archivo .env, ¿vale? Por eso utilizamos estas palabras clave, process.nv.port. ¿Por qué? Porque estoy accediendo a esta información de aquí, ¿vale? ¿Veis? Port igual a 5000. De manera que lo que estoy indicando es que esta aplicación escuche en el puerto 5000. Y en caso de que no pueda, ¿vale? En el 3000. Es decir, quiero que escuche o en el puerto 5000 o en el puerto 3000. Entonces, seguidamente, una vez ya tengo la aplicación desplegada en alguno de estos puertos, que se ejecute el siguiente comando. Es decir, conectarme a esa base de datos, donde voy a almacenar toda la información. Y hago uso del mongoset.connect, que ya nos sonará esta función, este método, y le indico con el process.nv.mongo_uri el enlace al que quiero que se conecte. Y si me voy a donde tengo las variables de entorno, el mongo_uri hace referencia a la base de datos de Mongo en mi localhost, ¿vale? El puerto 27017. ¿Qué quiere decir? Que para este caso en concreto, yo antes de desplegar la aplicación voy a tener que arrancar mi base de datos en mi localhost, ¿vale? Como ya hemos visto en el proyecto anterior. Y en este enlace vosotros podéis poner, por ejemplo, una dirección a una base de datos del Mongo Atlas, ¿vale? Perfectamente, ¿vale? O sea, sin ningún tipo de problema. Y bueno, hacemos uso de este user new rule parse, ¿vale? Para que no nos dé ningún tipo de problema. Y finalmente imprimimos por consola que estamos escuchando en ese puerto, ¿de acuerdo? Y que nos muestre esa dirección, ¿vale? Que será la de localhost. Entonces, básicamente ya tenemos toda nuestra aplicación preparada, ¿vale? Que se va a componer de dos archivos que hemos visto. Un primer archivo donde vamos a tener el modelo de datos, ¿vale? De nuestra base de datos de Mongo, gracias a las dependencias de Mongose, donde vamos a definir la estructura, ¿vale? Que la tenemos aquí, email y password. Vamos a hacer uso de ese middleware que va a encriptar el password para guardarlo en la base de datos y también vamos a crear esa función, ¿vale? En nuestra base de datos para poder comparar, ¿vale? Para poder comparar un password que indicamos con un password en la base de datos. Y exportamos ese módulo. Y nuestro segundo archivo, que ya hace más referencia, se focaliza en la aplicación Express, ¿vale? Donde vamos a tener dos métodos. Un método para registrarse, donde vamos a pasar una información de email y password, de manera que nos podamos registrar en nuestra base de datos, ¿vale? Y un segundo endpoint, un segundo método para hacer login, ¿vale? En el cual nosotros vamos a indicar un email. Si ese email es correcto, vamos a comparar el password que nosotros hemos indicado y si el password es correcto nos vamos a loguear sin ningún tipo de problema. Y finalmente escuchamos en el puerto 5000 o 3000, ¿vale? Nos conectamos a la base de datos de Mongo y ya tenemos nuestra aplicación perfectamente preparada para ejecutarse, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos la aplicación, lo que tenemos que hacer es arrancar Mongo, ¿vale? Con ese comando que ya sabemos, ¿vale? No lo voy a repetir porque lo vimos en el tema anterior y yo ya lo tengo arrancado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer uso del npm start, ¿vale? Os recuerdo que yo hago uso del npm porque en el package.json he configurado este script npm, que lo que va a hacer es ejecutarme el archivo node server. Podríamos hacer lo mismo directamente ejecutando este comando, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de problema. Entonces, hago uso del npm start. De manera que se va a arrancar. Podemos ver que se está escuchando en el puerto 5000,
¿vale? O sea, es decir, me está ejecutando mi aplicación, mi servidor en Express en el puerto 5000, ¿vale? Si hubiera habido algún tipo de problema, se iría al puerto 3000, pero como no hay ningún tipo de problema, está escuchando en el puerto 5000. Perfecto. Entonces, una vez ya desplegada nuestra aplicación, vámonos a ir a esa aplicación llamada ARC que vimos en el proyecto anterior, que nos va a permitir hacer llamadas a esos endpoints y interactuar con nuestro servidor, ¿vale? Entonces salgo de aquí, me voy a la aplicación ARC, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer esas llamadas HTTP de tipo POST, ¿vale? Método POST. ¿Vale? Aquí tenemos el URL, ese endpoint, que es el localhost 5000 v/1 user/singap, que es para registrarnos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. En el body, ¿vale? Voy a crear, y he creado dos campos, ¿vale? Un email y un password, que son los campos que necesita nuestra aplicación para que funcione correctamente, que son los que hemos definido en nuestro modelo de datos en Mongo. Y voy a empezar a crear información. Por ejemplo, imaginaos un usuario que se quiere registrar, que es Luis, ¿vale? Indica que su email es luis@gmail.com. Y su password va a ser 111111, por ejemplo, ¿vale? Es un password súper inseguro, pero bueno, estamos haciendo prácticas. Por lo tanto, hacemos uso del método POST en este endpoint que va a ejecutar ese código que ya hemos visto. Si yo hago un send, ¿vale? Veo que me devuelve un estado de 200, es decir, correcto, y me devuelve la información que se ha guardado, ¿vale? Veis que tiene un identificador dentro de nuestra base de datos, donde un email es luis@gmail.com, que aquí me he dejado la L, pero bueno, no pasa nada. Y el password es el siguiente, ¿vale? ¿Veis este password que no tiene nada que ver con el 111 que hemos indicado, ¿vale? Todo el 111111 6 veces 1 no tiene nada que ver con este password, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se ha hecho uso de esa función que nos va a hashear gracias a las dependencias de bcrypt y nos va a guardar ese hash hasheado. Perdón, nos va a guardar ese password hasheado en nuestra base de datos, ¿vale? Es decir, esto es el password 111111 hasheado que está guardado de esta forma en nuestra base de datos. De manera que si alguien nos robara o accediera a esta base de datos, vería que el password de Luis es el siguiente. Y si quiere registrarse con este password, no podría, ¿vale? Aquí está la gracia de cifrar o encriptar los passwords y almacenarlos encriptados en nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear un nuevo usuario, ¿vale? Imaginaos que ahora viene un nuevo usuario que se quiere registrar en nuestra plataforma, que es Marta, con un email, vamos a cambiar. Vamos a indicar que ahora es hotmail, ¿vale? .com, y su password va a ser, pues, 123123, ¿vale? Y se loguea, ¿vale? Hacemos uso de este método y ya tenemos aquí a Marta registrada en nuestra base de datos de nuestra plataforma, ¿vale? Con un identificador dentro de nuestra base de datos, con el siguiente email y con el siguiente password ya encriptado, ¿vale? Y ahora imaginaos que viene Juan y se quiere también registrar, ¿vale? Y dice pues 123, 123, ¿vale? 4, 5, 6, ¿vale? No, vamos a cambiar. Vamos a indicar que se quiere registrar, ¿vale? Con el siguiente password, 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer uso. ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? Vemos que me está indicando una respuesta 400, dándome un error, ¿vale? Y si veis aquí, en los mensajes de este error, puedo ver que el password 1234 is shorter than the minimum allowed length. ¿Qué quiere decir esto? Que este password no cumple con el requisito que hemos dicho de que la longitud mínima sea de 6 dígitos, ¿vale? Por eso me da este error. Entonces yo le podría mostrar este error por pantalla en mi aplicación y Juan diría, ah, vale, pues tengo que crear un password más largo. Y ahora dice, pues en vez de 1, 2, 3, voy a crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? De manera que ya es un password que cumple con el requisito. Y si ahora hago uso del send,
este método, veo que se me ha almacenado correctamente en mi base de datos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahora imaginaos, por ejemplo, que viene Antonio, ¿vale? Y se quiere registrar en nuestra base de datos. Y indica que su correo es @hotmail, ¿vale? Y su password va a ser el 09876, ¿vale? Este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos que hago un send y me da un error, ¿vale? ¿Y cuál es este error? ¿Vale? Hace referencia, si leo todo el error, ¿vale? Me dice que es inválido y veo que aquí que es de un tipo regex, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que hace referencia a que el email no cumple con los requisitos de expresión que hemos indicado, porque si recordamos, tiene que cumplir una serie de caracteres, arroba, una serie de caracteres, punto y otra serie de caracteres, que es lo que nos falta, el punto es punto .com o lo que nosotros queramos, ¿vale? Y permitirme que me apunte el password que luego no lo vamos a necesitar. Entonces, si hago aquí uso, ¿vale? Veo que ya se me ha registrado correctamente. Muy bien. Perfecto, ya hemos registrado varios usuarios, ¿no? Entonces ahora lo que a mí me interesa es loguearme. Pues voy a hacer uso de ese método login, ¿vale? También de post, donde vamos a pasar información en esa solicitud, ¿vale? Que la vamos a crear aquí y vamos a ver cómo se comporta. Imaginaos que Antonio, una vez ya registrado, quiere loguearse en la aplicación. Y él, en nuestra plataforma, indica su email, ¿vale? Y su password. Entonces, cuando se registre, vemos que nos devuelve aquí lo siguiente, que el estado de la solicitud ha sido OK y nos devuelve el siguiente mensaje, que es que se ha logueado correctamente, ¿vale? Porque nosotros lo que hemos hecho ha sido buscar este email en nuestra base de datos y comparar este password hasheado con el que tenemos en nuestra base de datos, de manera que se ha cumplido que los dos passwords coincidían, por lo tanto se ha podido loguear. Imaginaos que llega un momento que Antonio, ¿vale?, quiere volver a entrar a nuestra plataforma y se equivoca y pone un password que no es, ¿vale? Vamos a hacerlo de otra manera, vamos a indicar que se equivoca por un dígito, ¿vale? 987654 y en vez de 4 voy a poner 3. Si hago un send, veo que me indica que la solicitud no ha sido correcta y me indica el siguiente mensaje: invalid user o password, ¿vale? De manera que estoy poniendo mal el usuario o el password. Entonces Antonio volvería a poner el usuario o volvería a poner el password, de manera que en este momento no se equivocaría, haría un send y ya se podría loguear correctamente. ¿Qué pasaría si yo pongo bien el password, pero pongo mal el usuario, el email? Que me pasaría exactamente lo mismo. Me estaría indicando que un valid username or password, ¿vale? Si lo pongo correctamente, me podría loguear sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y con esto podéis ver cómo estaba funcionando nuestra aplicación de autentificación de usuarios, ¿vale? Con una base de MongoDB, ¿vale? Hemos creado esos dos métodos, tanto para registrarse como para loguearse, ¿vale? Y hemos creado diferentes usuarios y ahora estamos viendo, ¿vale?, con el método de login, cómo responde si ponemos mal el email o el password mal. Y podemos ver que nuestra función está funcionando correctamente. Está evaluando los parámetros de entrada del body con la información que tenemos en nuestra base de datos y nos devuelve un estado de 200 OK con el login successfully o un estado de 400 indicándonos que hay algún tipo de error, tanto en el password o en el email, ¿vale? Entonces hemos visto ahora cómo ha funcionado nuestra aplicación creada en Express de autentificación de usuario basado en una base de datos de MongoDB, una base de datos no SQL. Entonces ya os comento que para el próximo proyecto, el proyecto número 3, vamos a seguir haciendo prácticamente lo mismo, pero en vez de utilizar una base de datos de Mongo,
una base de datos no SQL, utilizaremos una base de datos SQL, ¿vale? Para que veáis cómo se crea en una base de datos y en otra base de datos diferente, ¿vale? Así que con esto ya hemos acabado este proyecto número 2 y ya vamos a entrar en el proyecto número 3. Así que ahora nos vemos.